Nos acompaña nueva vez don José Santos Taveras, porque nos llamaron muchos, señores. Recibimos muchas notificaciones, gente que nos escribió, que nos llamó, pidiendo nueva vez que viniera don José Santos Taveras a contarnos lo que ha pasado, lo que le ha pasado con su empresa Agua Planeta Azul, la legendaria Agua Planeta Azul. Y no está de más decir también que la parte afectada, que se sienta afectada con esto que nos va a describir don José Santos Taveras, tiene su derecho a réplica aquí en La Quinta Pata. ¿Cómo le va, don José? Gracias, Edwin. Gracias, José. Muy bien, gracias al Señor. Sí, la verdad que tú has dicho algo. Yo me he asombrado de la cantidad de llamadas, de escritos en el teléfono que doña Wendy y yo hemos recibido, de gente que me ha dicho, pero es que ustedes se concentraron nada más en el desarrollo personal. ¿Qué es lo que ha pasado realmente entre ustedes y el grupo que adquirió su participación en Planeta Azul? Y eso me movió a aceptar esa gentil invitación que ustedes me hicieron para comparecer en este programa, que la verdad que me he sentido tan cómodo porque ustedes me dieron paz en la primera exposición. Fue tan tranquila, tan decente, tan natural, como ustedes hablaron, que ya me atrevo a ir a 50 programas como este. Así que Bueno. abran la puerta para otros Perfecto. programas. Pues cuéntenos, don José, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se ha llegado a este punto con ese grupo? Sí, mira, cuando yo estaba en la Universidad Autónoma, terminando, leí un escrito no era un poeta ni era novelista, era un escritor brasileño que se llama Rui Barbosa Espinosa. Y él escribió una frase, y en ese momento muy revolucionario, esa cosa uno vio eso, pero con el tiempo hemos visto el deterioro mundial de la calidad humana. Y voy a empezar realmente diciéndote, citando eso, porque mucha gente no lo conoce y creo que es tan hermoso. Decía Rui, de tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Y eso lo traigo a colación para darle los buenos días a nuestros queridos amigos televidentes y darle las gracias por permitirme interrumpir la armonía, la paz de sus hogares, contando cosas que son tan dolorosas, son tan negativas. Y este mensaje principalmente lo voy a dirigir a dos segmentos de la población: a los miembros del sistema de justicia dominicano y a los miembros del sector privado dominante, que desafortunadamente considera que el aumento de su riqueza material, bien o mala vida, los conduce hacia niveles más altos en la cadena de poder. Estas dos razones importantes me movieron a hacerlo más rápido. Número uno, una publicación que hizo el grupo Loganville, la empresa Loganville, en el Diario Libre hace un par de semanas, donde destacaba una respuesta, le daba a doña Wendy y a su abogado, que habían presentado un informe también diciendo lo que había pasado, particularmente a ella, porque son dos situaciones distintas. Doña Wendy tiene un problema de falta de pago, porque ella tenía, de acuerdo al acuerdo marco que se firmó, ella tenía 3 cláusulas de pago, sí, 3 cuentas. La cuenta A, la cuenta B y la cuenta C. Eso consta en los artículos 735, 736, 737 del acuerdo. Y entonces ellos pagaron la A y la B y dijeron que la C ya estaba cubierta con los 2 pagos primero. Y eso inició un enfrentamiento. Entonces Wendy aclaró eso. Pero este comunicado de Loganville daba a entender que la familia Santos Berroa era mentirosa porque eso no se cumplía.
No, ese es uno de los puntos que yo quería aclarar. Y el segundo punto es la otra razón para compartir esta experiencia es que lo que tú acabas de decir, tanta gente quiere que le contemos algo más de lo que ya nosotros hicimos, y en ese sentido vamos a hacerlo. Fíjate, en el año 2019, en mayo del 2019, el tercer socio de la fábrica, un familiar mío, puso en venta sus acciones y las colocó por la vía normal. El presidente de la fábrica, el administrador, es el presidente del comité que se encarga de comprar y vender acciones. Y entonces el presidente le escribió a todos los socios, cumpliendo con lo que establece los estatutos, de que si hay una oferta, tú debes someterla a cada uno de los miembros individualmente y de acuerdo a la participación porcentual que tiene en ese momento, tiene derecho a participar en esa misma proporción de las acciones que son ofrecidas. Se le escribió a todo el mundo, algunos dieron respuestas positivas y otros dijeron no vamos a participar. Sin embargo, la gestora representativa del grupo corporativo que estamos hablando escribió una carta con el papel timbrado. Disculpe, hay que decir qué grupo. Diga el nombre porque... Bueno, el grupo Inicia tiene varias empresas y ellos utilizan un sistema que nosotros le llamamos de gestoría, gestores, que son jóvenes muy brillantes que pertenecen a una empresa dedicada a ese servicio, pero hablan a nombre del grupo corporativo. Entonces, la joven del grupo corporativo, que actualmente maneja a Planeta Azul, escribió una carta diciendo que ellos aceptaban positivamente participar de la compra, pero lo condicionaban a que les dieran 165,000 acciones, que era el número con el cual ellos obtenían la mayoría de la empresa Agua Planeta Azul. ¿Cuántas acciones eran en total? 165,000 pidieron ellos. La que puso en venta eran 212,000. 212. A ellos le tocaban 145,000. Estoy redondeando los números. Y con eso ellos conseguían eso. Pero estaba violando el estatuto, porque ya otro socio, la señora Argentina Berroa, que era la socia individual más grande de la empresa, había hecho una oferta. Argentina era su esposa. Sí, había hecho una oferta para adquirir su proporción, la proporción que le tocaba a ellos. Al grupo que estamos hablando le correspondían 104,000 acciones. Entonces... disculpe, sí. 104,000 acciones y al grupo Inicia le correspondían... No, al grupo Inicia 104,000. 104,000 le correspondían. A la señora Argentina... 112,000, 113,000, algo así. O sea, a ellos les correspondían más acciones entonces. Correcto, era la proporción, porque cuando terminara la ronda quedaba doña Argentina con el 51%, okay, porque ella tenía en ese momento el 42.28 y recibía el 13 total, hacía un 51. Entonces eso, al grupo Vicini, comprándola toda, subía al 56%. Pero ¿qué sucede? Que cuando el joven de Santiago puso en venta sus acciones, el grupo de la familia Santo Berroa y otros socios se opusieron a ese traspaso porque no había cumplido con los requisitos. ¿Quién es el joven de Santiago? Mi hermano Andrés se llama. ¿Cuántas acciones tenía él? Ellos tenían el 16.8%. ¿Y él se las ofreció al grupo Inicia? No, primero la ofreció a todo el mundo. ¿A todo el mundo? El por qué el grupo Inicia quiere todo es porque ellos se plantan y dicen no, o 165,000 o nada. Y ahí se hace un enfrentamiento, se inicia una litis en los tribunales para anular ese procedimiento. Ellos, sabiendo el poder que tienen y sabiendo las ramificaciones de poder que tienen, convocaron una asamblea, es decir, desconocieron la legalidad de la administración actual que dirigía la empresa en ese momento y convocaron a una asamblea. Falsa porque hay un esquema de convocatoria que está establecido en los estatutos que dice que el presidente de la compañía actual, si no está fuera del país o si no está inhabilitado, es el único que tiene capacidad
para convocar la Asamblea General. El presidente. Entonces, Disculpe, ¿quién era el presidente en ese momento? yo. Usted. Entonces, eso provocó que nosotros dijéramos, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué usurpa el poder esto? Le hicieron el llamado. Lo primero fue boicotear el desarrollo de la asamblea normal anual de la empresa, porque ya tenían su plan de hacer el cambio. Cuando sucedió esa asamblea, nosotros sometimos, cuando yo digo nosotros, estamos hablando de la familia Santos Berroa, sometió ante el juez de los referimientos una solicitud de anulación de esa asamblea. Esa asamblea fue en el mes de junio, día 14. El juez dictaminó que sí, que se suspendiera tentativamente hasta que se resolviera el conflicto. Pero a pesar de ese juez dictar esa sentencia, que decía, inclusive en uno de sus párrafos, que era válida la suspensión ya, independientemente de que se entregara o no la notificación del resultado. Eso te daba fuerza. No obstante eso, hubo una manifestación de un alguacil que le notificó a ellos esa medida. En ese momento estaba el licenciado Melo en la asamblea, pero doña Wendy también estaba como secretaria. Y el abogado de la familia en ese momento, el señor Marcos Peña, le advirtió a Leonel que estaba infringiendo la ley, porque automáticamente salió, y 3 horas antes de la celebración de la asamblea, salió ese memorándum del tribunal. Del fallo. El señor Leonel no le hizo caso. Al otro día se presentó a la fábrica con un contingente grandísimo de policías, con un supuesto juez, con varios jóvenes vestidos de negro, a la usanza de los grandes poderosos, los poderosos, y intentaron asaltar el territorio de la fábrica. Fueron impedidos, doña Wendy, por mí, por amigos, por leales ¿Mostraron empleados. algún papel legal? Pues usted dice que fue con un juez. Fue con un juez que decía ser juez. Cuando doña Wendy les muestra la resolución del tribunal de referimiento y le exige al supuesto juez que presente su credencial, a los 5 minutos ya había desaparecido del escenario. Eso se grabó, está grabado, está todo grabado, doña Wendy lo tiene, está en las redes inclusive. Pues Con audio. Con audio, sí, con audio. Cuando se le dice, mire, usted no puede hacer eso, esto y esto. Entonces, ya a partir de ahí, se inició una lucha permanente entre dos sectores, dos familias. ¿Qué pasó ese día? Entonces, no pudieron entrar. Ese día no pudieron entrar, se retiraron y empezó entonces el fastidio que ellos acostumbran a hacer para tener lo que quieren. Intentaron lograr su objetivo por varias vías. Un día, en ese año se estaba celebrando los Juegos Panamericanos en Perú. Yo recibí una invitación del señor Felipe Augusto Antonio Vicini Lluveres para que le acompañara allá a Lima. Nosotros decidimos no ir. Los esposos Santos Berroa nos acompañaron. Y entonces acordamos hacer una reunión conjunta en Santo Domingo, aquí en la capital, cuando regresara. Y así lo hicimos. Y para nuestra sorpresa, a ese muchacho que yo lo había visto como un sobrino cualquiera, tuvo un encuentro con nosotros en su local, donde fue indelicado. Nos acusó, nos recibió diciendo que si en 48 horas no le vendíamos las acciones nuestras, iba a proceder. Y le dijimos, bueno, proceda como que usted quiera, usted tiene la libertad de proceder. Eso metió una cuña en nuestras relaciones, porque personalmente yo tenía una magnífica relación que duró 30 años con el papá de Felipe, con Juan Bautista, don Gianni, como decimos. Y después, no sé si habrá tiempo, les hablaré de cosas especiales que se dieron entre nosotros, que creo que las mencioné en el primer programa.
Pero esa es la parte. Don José, pero tiene el argumento legal que el señor don Felipe Vicini argumentaba para que le vendieran, que ustedes estaban obligados a venderle. ¿Cuál era su argumento legal? No, el argumento legal era que ellos necesitaban, porque en la misma carta que remitió la gestora, tuvieron la indelicadeza de decir que eran las 165,000 acciones para tomar el control de Agua Planeta Azul. Eso se motivó realmente a que en el manejo administrativo de Planeta Azul, la empresa ganaba dinero, pero no en una proporción que atrayera a nadie. Entonces nosotros, se lo había explicado en la anterior, nosotros introdujimos el concepto de envase pequeño y la empresa en el año 19 presentó ya una ganancia extraordinaria de más de 250 millones, fruto de las medidas que se habían tomado. Y eso posiblemente le abrió los ojos a este grupo que no... Pero es lo que queremos todo. Bueno, eso, pero... Puede ser, exacto, de repente. Bueno, entonces nosotros empezamos el pleito en el tribunal y ellos empezaron acercamiento con nosotros. No sin antes decirle todas las travesuras que hacían. Don José, pero es que yo no sigo entendiendo. O sea, no hubo ningún argumento legal que... Bueno, el argumento legal todavía lo mencionan ellos en el comunicado de ahora, diga. de que todas las acciones tomadas por ellos estaban dentro del marco de los estatutos. Entonces yo te puedo decir, ¿cómo tú estás dentro del marco de los estatutos si todo el mundo compra su participación proporcional, pero tú exiges una cantidad mayor? Y automáticamente tú estás violando los estatutos. Entonces es un mentir a lo expresado en el comunicado último. No lo entiende. Entonces, ahí vino el inicio de un deterioro de las relaciones. Hicieron cosas tremendas que culminaron el día 14 de febrero del año 20, culminó con una notificación judicial a mi nieto mayor, Enrique José, y a su esposa. Lo estaban acusando de ser lavadores y eso no tiene madre. Y tú te imaginas, se trataba solamente de un par de jovencitos que con mucha dignidad, bregando con basura en Duquesa, se ganaban la vida. Y a eso fueron capaces de llamarle... ¿Qué relación tenían ellos con la empresa? Enrique José era gerente de ventas. De Planeta Azul. Azul, sí. Su esposa trabajaba fuera. Bien, lo acusaron de lavador. Lo intentaron acusar de lavador. Eso no prosperó. No prosperó porque las dos familias, la familia de la esposa y la familia de nosotros, vio eso como un acto abusivo, una agresión a la decencia de una familia. Sí, pero esa acusación, o sea, no tiene nada, o sea... No. ¿Quién la hizo esa acusación? El grupo, o sea, el grupo de ellos, sí, correcto, hicieron esa acusación. ¿Y qué caso? O sea, ¿qué caso en específico dijeron, bueno, mira, que lavó dinero por tal y tal transacción? No, fue una bola que fue entregado a las 5:55 de la tarde de un viernes. Era para que no hubiera ni siquiera respuesta rápida para eso. O sea, fue premeditado. Como fue premeditado, que ellos también contrataron una firma extranjera de auditoría diciendo que era para mejoría técnica de la empresa, pero realmente lo que hicieron fue que prepararon un informe con datos falsos. Contables falsos, acusando a la administración. De malversación. Acusando a la administración de malversación. ¿Por qué? Porque en uno de los párrafos que ellos expusieron, decía que apareció una cuenta privada donde se depositaba mucho dinero. Y la cuenta privada era una autorización que el Consejo me había dado para manejar los recursos efectivos para no endeudarnos bancariamente. Cuando hizo esa acusación, el grupo, nosotros rápidamente reaccionamos, exigimos otra reunión e invitamos a la ex contralora de Planeta Azul. Ella aceptó gustosamente, vino y le dio una cátedra de decencia y de calidad a ese grupo. Entonces, como estaban empeñados los gestores, o sea que los gestores ganan dinero por su trabajo, le pidieron a la empresa auditora que se prestó a hacer el informe falso
que les adelantara un reporte y se garitaron para donde el grupo corporativo. Y con esa actitud, entonces habíamos hecho, dentro del tránsito de los problemas, habíamos llegado a un acuerdo de una administración compartida, 50-50, Sí. donde nadie tenía el poder, sino que para beneficio de la fábrica. Eso provocó que ellos buscaran una manera. Entonces, con ese informe que le entregaron rápidamente por adelantado al grupo, ellos anularon el acuerdo 50-50. 50-50, y ahí es donde viene lo que les conté de nuestro nieto, concluye con ese momento. Entonces, ya el pleito es abierto, ese pleito es abierto, y nosotros todavía al día de hoy lo seguimos. ¿Qué sucedió? Que era tanto el deterioro de la fábrica, porque ellos estaban fuera del recinto, nosotros no lo aceptábamos. Ellos se mudaron al edificio donde está alojado la oficina del grupo corporativo y la oficina del señor Melo. Ni siquiera cuando se llegó al acuerdo de 50 y 50, ellos podían entrar a la... No, ya cuando hicimos 50-50, Ahí que, sí. que eso fue en enero, el 28 de enero ¿De qué año, por favor? del año 20. 20. Nosotros llegamos a ese acuerdo y estructuramos un plan de trabajo, pero ellos no estaban contentos con eso, necesitaban salir solos, que ellos creían, porque ellos asumían que el traspaso que se había hecho de las acciones de Santiago ya era válido, mientras que nosotros lo teníamos de reserva, es decir, no se podía tomar ninguna decisión hasta tanto eso no se resolviera. Bueno, entonces con la salida esa ya de ellos, que se mudaron, como le dije, al edificio donde están las otras oficinas, ellos nos manejábamos hasta el momento en que se rompió el acuerdo. Okay. Cuando se rompió el acuerdo, la relación se hizo tan tirante que ellos, de manera sorpresiva y abusando de ese poder que tenían, tomaron dos medidas punitivas. Un acto de alguacil indicando penalidades a 41 empresas privadas, prohibiéndole que nos sirvieran materia prima. Óigame eso, oiga el poder de esa gente. Y entonces al sistema bancario, otra carta exigiéndole no realizar operaciones con la empresa. Oiga qué paradoja. El segundo socio en tamaño intentando afectar la empresa. Como tal, todo el mundo se acogió los mandatos de ellos. Sí, bancario y las empresas dejaron de suplir de materia prima. Totalmente. La empresa subsistió en botellones porque doña Argentina tenía una plantita de soplar botellones de aquel lado, que eran botellones exclusivamente para Planeta. Era una manera de garantizarle a Planeta que un día uno de los suplidores grandes no le chantajeara. Y bueno, entonces, gracias a ese manejo que lo hacía mi hijo, el varón, José Enrique, se les entregaban 2.000 botellones diarios a Planeta y con eso subsistió, podía subsistir. Pero la situación era tan precaria. Imagínese usted, con 880 empleados, 2 veces al mes, usted tener que, en efectivo, enfundar todos esos salarios, lo terrible que fue ese momento. Entonces, eso empezó a hacer mella en la familia. Nuestros hijos, que no veían la necesidad realmente de estar nosotros padeciendo esa situación, nos pidieron que buscáramos la manera de negociar, porque ya no se veía otra salida. Si no podían haber 2 gallos en una misma cuadra, uno de los dos tenía que salir, y obviamente los más débiles éramos nosotros. Entonces le planteamos al grupo que negociáramos un acuerdo. Como tal, siempre ellos teniendo la batuta, ellos presentaron el contrato, lo hicieron pagarés notariales, que yo les puedo mostrar aquí, compulsas notariales, acuerdos, se hicieron 3 acuerdos, un acuerdo de depósito en plica, se llama, que es un depósito donde se pone un dinero de forma neutral, se llama una cuenta escravo, y la gente, ninguno de los dos puede usar el dinero, sino ese está muerto. Tiene 6 años esa cuenta con una cantidad apreciable de millones de dólares ahí.
Ya con esa situación, nosotros el 4 de marzo del 2020, con el abogado notario de ellos también, y ellos haciendo todo, nos reunimos en la oficina de los abogados y llegamos a un acuerdo. Le llamamos Acuerdo Marco para la mejoría de la transacción de acciones. ¿Qué pasa? Eso fue el día 4 de marzo. El día 5, nosotros le permitimos a los gestores, eran 3 gestores de Loganville, que entraran a la fábrica para que se familiarizaran con el manejo administrativo, el manejo técnico de la empresa. Cuando fueron a la fábrica, el día 6, ya fueron el sábado, el día 6 le ordenaron al gerente de contabilidad que instruyera al gerente técnico para que cambiaran los datos, los números del estado financiero que se había presentado como anexo del acuerdo. El 3.62, ese es el anexo que está en el contrato, son los estados financieros que había preparado la gestión de nosotros de manera provisional hasta que se hiciera el último. ¿Qué pasa? Que a ellos les importó nada de eso. Pero yo te digo lo siguiente, yo soy un hombre cristiano, creyente profundamente, de convicción. Cuando ellos prepararon el pagaré registrado en el 2020, folio 14 y 15, que reposa en una caja fuerte de un banco, no se sabe cuál, ellos hicieron el pagaré, como fuera, eran ellos que lo hacían, lo hicieron con el pensamiento de que ellos eran los acreedores, es decir, los dueños del dinero. Tú sabes que si yo te doy la oportunidad de que tú prepares un documento donde hay dinero de por medio y el dinero es tuyo, tú le vas a poner a ese pagaré todo en contra mía. Sí. Si tú eres el acreedor. Si tú eres el deudor, tú le vas a poner nada. Que José Maracayo te salude todos los días, que José Santos te traiga una taza de café. O sea, todo va a ser para eso. Y ellos no se dieron cuenta de eso. En ese pagaré, en ese documento, la gestora ella misma propuso que en caso de que Loganville no cumpliera en la fecha acordada, todos sus bienes presentes y futuros serían afectados. Agregó que se cargaría por castigo judicial un 2% mensual. Imagínate tú, si tú estás hablando de una cifra de decenas de millones de dólares, cargarle el 24% anual, en 5 o 6 años tú duplicas la deuda. Y eso está todo en el expediente. Y yo invito con mucho cariño a Lionel Melo o al grupo económico del corporativo que he mencionado a que debatamos públicamente esta situación. Y yo le pido a la quinta pata que ofrezca el escenario para demostrar realmente quién está hablando mentira y quién no. Entonces, con ese acuerdo, la deuda de ellos, 6 meses antes de su vencimiento, habíamos acordado un pago de interés liquidable trimestralmente por adelantado. 6 meses antes dejaron de pagarlo. Y ellos aportaron una fiduciaria del mismo grupo para depositar el dinero muerto, que tiene 6 años, con un costo de oportunidad. Tú sabes lo que es el costo de oportunidad, ¿verdad? Desarrollo. Sí, explícalo, por El favor. costo de oportunidad es un término económico que se utiliza para designar la mayor pérdida que tú puedas tener por tomar una decisión. Por ejemplo, si José Maracayo puede producir 100,000 pesos mensuales en el programa y él se dedica a ser sirviente de un bar y nada más gana 20,000, él tiene un costo de oportunidad de 80,000. Porque pudiendo producir 100, nada más produce 20. Pues, el tú tener un dinero bastante importante en una cuenta de crédito muerta, cuando tú lo puedes colocar mínimamente, sin especulación, en un bono de los Estados Unidos que te da un 4% asegurado, tú tienes un gran costo de oportunidad. Entonces todo eso se ha ido sumando y una deuda que era ligeramente baja al principio se ha convertido en una deuda de más del 25% del valor de la empresa.
Oh. Y eso saldrá en el futuro. No hay forma de cambiar los hechos. Tú puedes dilatarlo, como hace el grupo. A Leonel Melo le encanta dilatar las cosas. Ayer ya cometió la última, pero vamos a hablar de eso después. Entonces, Disculpe, el acuerdo es, ustedes se dieron todo, nosotros todas las acciones que cedimos 555.282 acciones. Un valor que ya tú le puedes poner. Si tú ponle tú el valor que tú quieras a Planeta Azul, en ese momento ponle 100 millones de dólares. En este momento, ahora puede tener 150, 160 millones de dólares de valor. Si tú estás hablando de 25%, al cálculo que tú entiendas. Luego de eso, ese proceso continuó el proceso y hasta el momento. Nosotros, con una justicia dilatada, como la que tenemos nosotros ahora, que se toma un año para cualquier pequeña decisión, donde el presidente de la misma Suprema Corte de Justicia afirma que está muy congestionada la Cámara, a pesar de que él mismo entra como factor estancador al hacer que un expediente que ya estaba juzgado, como es el caso del de doña Wendy, juzgado ya y ordenado que el pago, la Suprema vuelva y le acepte a Leonel Melo una nueva situación en la Suprema. Entonces, desgraciadamente o afortunadamente, yo nunca pensé aprender términos legales. Me he hecho ahora abogado, sin querer, un abogado, que respeto para los abogados y la asociación, para no vayan a pensar que yo me siento abogado. Estoy hablando como una forma relativa. Realmente me han hecho estudiar cosas y ver las fallas que han seguido. ¿Por qué? Porque tú puedes engañar una vez, tú puedes engañar 2 veces, tú puedes hacer una trampita 3 veces, pero tú no puedes vivir de trampa en trampa. Porque aunque imperfecto, el sistema judicial, la justicia funciona. Como te decía, ellos sabiendo eso, sí se valen del factor tiempo. Para lo que debió resolverse en 10 días, se toma un año. Máxime, si tú tienes ahora mismo fondos que están ahí congelados sin costo para ti, tú tienes una ganancia tremenda. Pero eso va en desmedro del propietario del recurso, porque está perdiendo todo ese dinero. Esa situación se sigue dando. Ellos vuelven a dilatar porque realmente preparan unos expedientes voluminosos, grandísimos, donde inclusive, si tú te das cuenta, el costo de alguacil, que normalmente en un caso es de 3,000, 5,000 pesos, ellos cobran 40,000 pesos, porque el alguacil es un alguacil de primera, el que ellos utilizan. Estoy hablando de detalles que parecen irrisorios, pero cuando tú te pones a ver, lo que más me viene a la mente, la actuación de ellos, es la famosa historia del rey, el joven y el caballo, que no sé si tú la conoces. Había un reinado, un rey que estableció él mismo la ley de pena de muerte a todo aquel que cometiera un delito, que matara a alguien. Entonces un día un joven bueno, así como Edwin, mató a un tiguerazo. El rey hasta lo conocía, porque era un reinado pequeño. Y entonces el muchacho dice, bueno, alguna cosa hay que hacer para que no me condenen. Él sabía que era un enfermo el rey con los caballos, le encantaba, y le pide una cita al rey. El rey lo recibe y él le dice, majestad, usted sabe que yo soy un hombre bueno y esto. Y él le contesta, sí, pero yo fui el mismo que puso el castigo, no puedo ponerte. Y el joven le dice, majestad, ¿y si yo le hago una propuesta que a usted le guste? ¿Estamos de acuerdo? Y él dice, bueno, dígame. Y entonces el joven José Maracay le dice, majestad, si usted me perdona, yo hago que en menos de 5 años su caballo hable. Y entonces el rey dice, le viene el ego y dice, diablos, el único rey con un caballo que habla. Y se da la mano con el tipo. Cuando José Maracay sale de ahí, Edwin le dice, pero tú sí eres bruto, ¿y cómo tú te vas a condenar al futuro? Y José le contesta, pero Edwin,
Pero ya yo estaba condenado, de hecho. Además, en 5 años, o se muere el rey, o me muero yo, o el maldito caballo habla. Y entonces, esta gente Sí. que están acostumbrados a bregar con personas humildes, jóvenes, humildes, muy pobres, donde le quitan un terreno y ellos saben que litigar contra ellos en la Suprema termina todavía en el Tribunal Constitucional. Ese es el papel de Leonel Melo en toda ese movimiento que se está dando. Entonces, vamos a seguir. Quizá ellos no esperaban, quizá ellos esperaban que yo me iba a morir a los 75 años, que fue que empezamos el pleito. ¿Se está cuidando usted? Bueno, yo me cuido con el poder de Dios y me cuido con la amistad que tenemos. Tiene 80 años usted ya, ¿no? Si ustedes leen las respuestas que mi familia ha tenido a ese programa de ustedes, yo creo que de 198 están de acuerdo y agradecen esas explicaciones que dimos. ¿Y amenazas? ¿Ustedes han recibido amenazas? No. Muchas amenazas. No, solamente recibió un comentario negativo de un ex empleado de la cementera, que yo lo había dicho, yo fui administrador de la cementera, que me tocó rehabilitarla. Y para eso tuve que tomar medidas fuertes. Parece que ese joven, yo le escribí, le contesté, diciendo que yo lo lamentaba realmente, pero debió darse cuenta del alivio que después tuvieron 900 empleados que se quedaron recibiendo un sueldo decente y honrando sus apellidos, nadie regalándole nada. Que yo me hubiera gustado abrazarlo, darle la mano y volver a hacerlo de antes. Pero el 98, 99% de los mensajes es la gente. La gente está ávida de que las cosas sucedan con decencia. Por eso yo empezaba la exposición diciendo eso. Entonces, ya con la aclaración que hemos hecho, un poquito larga, de dónde viene el problema, vamos a seguir entonces diciéndote lo siguiente. Que no se me olvide decirles a ustedes que dentro de las medidas que tomaron, que los abogados del grupo tomó, tuvo un apoyo desconsiderado y fuera de lo común de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, que estaba manejada en ese momento del primer encontronazo por Manuel Luna Suet. Pero Manuel Luna Suet sucede que es de la cuadra de Felipe Vicini a través del grupo que maneja los deportes en el grupo corporativo. Ellos tienen un grupo donde Manuel... La iniciativa se llama Creso, ¿no? La Creso, sí. Creando sueños olímpicos. Que parece que tiene su aspecto positivo. Entonces, eso fue uno de los elementos que esta gente utilizaron para fortalecer su posición. Yo quisiera, entonces, avanzando un poquito más ahora a lo del contrato, nosotros acordamos, en ese acuerdo que ya yo le hice el recuento, definitivamente la familia acordó eso. Entre las condiciones que estaban, había un pago inicial importante del 59% del precio acordado, eso entregado de inmediato. El saldo, el 100% del saldo, ellos también tomaron la empresa que fabricaba los botellones. Se llama, está de aquel lado, no hay que mencionar el nombre. Y al año, una proporción del 19% del contrato, y a 2 años, una proporción del 16%. Con eso se cumplía. Pero ¿qué sucede? Ellos dejaron de pagar, también había unos intereses, el interés estándar que se establece para los pagarés. O sea, había un interés que pagaban, que duraron 9 meses pagándolo correctamente, muy correctamente. Al año ellos pagaron la partida que tocaba ese año con el pagaré. Pero cuando ya iba a llegar el pago del segundo año, con el que concluía el acuerdo y le entregábamos definitivamente a la empresa, ellos ahí se negaron a pagar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, alegando que ellos introdujeron un concepto, una cláusula en el acuerdo que se llamaba un EBITDA.
¿Ustedes conocen lo que es EBITDA? No. No. Pero que yo le voy a tener que abrir un cursito de economía. Sí, abre un curso de economía, que yo de economistas Bueno, no tengo nada. EBITDA, como su nombre, es una sigla inglesa que se forma con las palabras EBITDA, ¿no? Earning, ganancia, Ujú. B, y son los, en español, ganancias, utilidades, impuestos, depreciación, amortización Ujú. y gastos financieros. Es decir, para un empresario valorar lo que tiene, no ha inventado solamente la ganancia, porque cuando tú inviertes y tú construyes, José sabe bastante de eso porque lo hace, cuando tú construyes, tú generas un valor. O sea, tú tienes un valor, tu empresa hoy vale X puntos más que el año pasado, pero eso no se distribuye, eso lo tiene el dueño de la empresa. Lo mismo que lo que tú pagas de interés, hay que sumártelo a ti porque después tú lo descuentas para fines de renta. Lo que tú tienes de depreciación, que es una manera de pagar los equipos, maquinaria, esas cosas, en un periodo X, también tú te lo cargas. Entonces, ellos establecieron un mínimo de 8.5. A favor de ustedes. No, para la relación no. Tenía la administración que entregaba, tenía que demostrar que la empresa era capaz de generar un 8.5 de EBITDA, sí, de ganancia para el propietario. Ese año, yo recuerdo, el cálculo dio 9.2. Pero ahora, ¿qué sucedió? Que ellos contrataron una empresa extranjera que tiene rama dominicana, una empresa de auditoría, que al principio no se prestó a lo que ellos querían. Al principio ellos querían, le pusieron en las manos unos cambios desastrosos del esquema, donde duplicaron los gastos administrativos, duplicaron prácticamente todos los datos negativos, y esa empresa que se negaba, parece que el purito de la ética le impedía presentar el informe. ¿En cuánto quedó ese número? O el que ellos querían presentar. Ellos querían presentar, quedó en 6.7. Imagínate tú. De 9 a 6.7. De 8.5 a 6.7, pero de 9.2 a ese punto. Pero ¿qué sucede? Eso tenía una conexión más directa. Por debajo de 8.5, cada punto de disminución se multiplicaba por 12. Y eso daba el valor a deducir del 8.5 millones de dólares. Y entonces lo acordado en el precio disminuía y por tanto el precio era mucho menor. Mucho menor. Sí, Para pagar era mucho menor. ¿Qué pasó con la compañía que estamos hablando? Que tiene aquí mucha fama. Realmente es decepcionante ver que si te metes a internet, tú vas a encontrar que esa y otras compañías extranjeras que están aquí son unas fulleras. Esa es la verdad de la palabra. Porque en el reporte internacional que aparece en internet buscándola, aparecen todas con más de 6 o 7 expedientes negativos. Déjame tomar un poquito de agua. Sí, no, pero el agua está ahí. Ahí está el agua, claro. suyo. Sírvase ahí. Me la voy a tomar. Acuérdese que este programa es orgánico. Me gustaría saber, o sea, en total, ¿cuánto en por ciento le quedan ellos adeudando a ustedes? Bueno, ahora mismo... Ellos pagaron el inicial y 9 meses, y si duraron 9 meses haciendo ahora mismo deben el 59% del precio acordado. Precio acordado. Cuando se presenta 11 meses después, lo que debió ser un mes, la compañía de auditores duró 11 meses. Pero cuando entrega el informe que tiene que dar a los 11 meses, fuera de plazo, fuera de tiempo, ella misma se encarga diciendo, esto no es un informe, esto no es una auditoría. Esto no fue hecho sobre el estado financiero. Esto nosotros no somos responsables. Bueno, finalmente preguntamos entonces a qué fue que usted fue a ese proyecto. Cuando se sometió al tribunal, el mismo juez cuando vio el informe, que yo lo tengo por aquí si quieren verlo,
le dijo, pero ven acá, pero usted mismo está diciendo que usted no cumplió con lo que decía el acuerdo. Y lo anuló. O sea, anuló esa fase. Y ahí viene el ir y venir en el sector judicial, haciendo causa. Hemos ganado 17 de 18 audiencias. La hemos ganado. Porque la verdad es muy fácil de explicar. Fíjate cómo yo puedo recordar todo lo que le estoy diciendo de memoria. Porque es la verdad. Con la verdad no hay que estar inventando mucho.